interesante actividad que parte hoy. Se encuentra con nosotros la destacada académico Claudia Lira, quien nos va a compartir la charla Caminar el paisaje e inspiración artística en Bachot. En este caso, ¿cierto? Vamos a hablar del poeta Bachot del siglo XVII, y afortunadamente hace muy poco pedí para la biblioteca, creo que lamentablemente está en Campus Oriente, una traducción al español de los 5 textos de viaje de Bachot. Generalmente solamente teníamos las sendas de Oku o sendas hacia tierras hondas en varias traducciones, pero afortunadamente un español tradujo los 5 textos de viaje. Así podemos apreciar la obra completa de Bachot, y eso es bastante bueno para los fanáticos de Japón. Tenemos ahí en la pantalla entonces una imagen de Bachot posterior, una pintura de Yosa Buzón, y vamos a comenzar con el tema principal. No en esta diapositiva, sino en la que viene, yo puse los conceptos, los ideogramas chinos, que ustedes después los traducen al japonés, todos aquí hay varios expertos en japonés, que están en relación con esta idea de caminar el paisaje y la inspiración artística. El tema del caminar, ¿cierto?, es de antigua data en el Japón, tiene que ver con una experiencia mística, una experiencia religiosa, de ascender a la montaña, de ir a lugares santos, y en un momento histórico determinado se vuelve una experiencia estética, se vuelve una especie de fusión entre un monje y un esteta. Y la estética en Japón es lo que de alguna manera define a esa cultura. Y vamos a tratar de ver un poco qué se entiende por esto de estética. La mayoría de las personas, yo siempre he hecho esta misma broma, todo el mundo la escucha, ¿cierto? Siempre cuando yo estudiaba estética pensaban que yo estudiaba peluquería. Entonces era un mundo explicar que la estética era parte de la filosofía, que en realidad era una reflexión en torno a el gusto, la belleza, la experiencia de la sensibilidad, la experiencia de los sentidos, las experiencias emocionales, etc. Afortunadamente ya hay un poco más de alfabetización al respecto, y la gente más o menos sabe, por lo menos en la católica, qué es lo que es la estética. Y en Japón, ¿cierto?, la estética es el espíritu, de alguna manera, de esta cultura. Y eso es lo que vamos a tratar de entender. En la siguiente diapositiva tenemos algunos conceptos que son importantes y que no vamos a alcanzar a verlos en profundidad, pero que tienen que ver con la estructura filosófica y teórica de esta idea de caminar el paisaje para inspirarse artísticamente. Primero tenemos la idea de caminar, que es un verbo, que es viajar. El concepto está constituido de dos modos de decir caminar, y caminar con el pie izquierdo, que es una idea interesante. Después tenemos el concepto I, que significa idea, sentido, significado. Y es una idea muy importante en la teoría del arte. La parte de arriba del ideograma significa sonido, y la parte de abajo significa la mente-corazón, el lugar donde se deposita la vibración sensorial, emotiva, que el artista recibe cuando tiene una experiencia del paisaje. Y esa vibración, que es un sonido emocional, sensorial, se deposita en su mente-corazón, que es la que después traduce esta impresión, esta imagen emotiva, para pasarla de allí a través de un método a un formato artístico, ya sea poesía, pintura, caligrafía, danza, etc. Entonces tenemos que, caminando el paisaje, la persona, sin quererlo, va purificando su mente, va purificando su corazón, va purificando su cuerpo, y se va haciendo receptivo, se va haciendo más sensible, sus sentidos se agudizan, va sintiendo más, y ahí la vasija de su corazón se abre, ¿cierto?, y recibe una impresión del paisaje, que es una imagen, pero es una imagen que tiene un sabor, y ese sabor es lo estético. Ese sabor, ¿cierto?, que yo lo siento como una vibración corporal y al mismo tiempo como una emoción. Entonces, caminando, de repente me abro a recibir, naturalmente. ¿Y dónde camino? Camino en un paisaje.
Aquí el concepto paisaje en Oriente, ¿cierto?, está constituido de dos conceptos, que es montaña y agua. El agua que desciende desde la montaña, se podría entender, pero también es mucho más amplio que ello, implica lo quieto y lo móvil, lo conforma y lo sin forma, implica la dualidad de dos ideas unidas, que juntas hacen la completitud de la idea de un escenario. Pero además, esto que es fluido está detenido en este otro concepto, que significa paisaje también, pero que significa una escena. Es un momento en que yo limpio, ¿cierto?, de todos los contenidos anteriores que yo tengo, ideas, imágenes anteriores. De repente recibo esta impresión y queda detenido un momento de ese paisaje, una escena. Esa escena, que es un instante en el tiempo, va a ser después el que va a estar traducido en un haiku, por ejemplo, en el caso de Bachó. ¿Qué es lo que me pasa a mí con la naturaleza o con el paisaje? Que el paisaje me incita. Y aquí tenemos lo que realmente me hace el caminar y me hace el paisaje. Me incita. ¿Qué quiere decir? Que me atrae por su multiplicidad de colores, olores, sabores, texturas, temperaturas. Entonces todo eso, como yo soy un ser perceptivo, me modifica, me hace algo, yo siento algo. Entonces, la experiencia estética está basada fundamentalmente en este concepto de incitación, en el sentido en que la naturaleza y el paisaje es un sujeto que me influye, que hace algo sobre mí. Después vienen estos dos momentos que son súper importantes en la creación, porque es la habilidad y el arte. Cualquier habilidad se adquiere a través de un ejercicio 1000 veces repetido, mediante un método. Y esa habilidad adquirida me permite a mí adquirir al mismo tiempo un cuerpo inteligente, que es un cuerpo que sabe, y al mismo tiempo me permite transformar mi personalidad para ponerse al servicio de este cuerpo inteligente. Estamos en una concepción del arte que es distinta a la concepción del arte occidental, una concepción del arte que se acerca un poco más a lo que nosotros podemos entender quizás como artesanía, en el sentido de una práctica manual, que va en ese mismo ejercicio enseñándome a conectarme con la realidad y a suspender el sujeto y ponerme al servicio del traspaso de esa experiencia a la obra. Todo esto entonces es como la teoría del arte que está detrás de lo que Bachó nos dejó como legado artístico. Y aquí empezamos en los temas un poco más filosóficos, el concepto de Tao. ¿Qué es el camino? ¿Qué es un viaje? ¿Por qué Bachó decidió a los 40 años, murió a los 51, empezar a caminar? ¿Por qué decidió caminar 2000 kilómetros en un lugar muy agreste, muy lejano, peligroso? Entonces aquí está esta idea importante de que al caminar me pongo en movimiento y el movimiento me transforma. Todo está en movimiento. La idea de Tao, generalmente, que es un concepto chino muy importante porque está en el concepto de Geito, que es el camino del arte. Entonces todo arte es un camino de transformación, un caminar, ¿cierto?, un proceso que me va transformando en la medida en que yo aprendo. Tiene esta connotación de un movimiento continuo, como la vida, ¿cierto?, que siempre va pasando y que yo siento naturalmente transformado por la vida aunque no lo quiera. Físicamente es así. El pelo se me pone cano, me sale una arruga, etc. O sea, aunque yo no quiera, nadie puede detener el movimiento del Dao. Y ese movimiento del Dao tiene una estructura que yo puedo asimilar, que puedo entender. Y en la medida en que yo aprendo un arte, lo que hago es aprender a entender la ley interna de todas las cosas, acomodarme a ella y seguirla. Y el verdadero artista es en realidad el que toma de la mano las cosas y las conduce a su verdadero destino. No interviene, no trata de lucirse, sino que sencillamente hace que, como en el Ikebana aquí, yo no proyecte que yo tengo buen gusto, sino que hago que la flor pueda mostrarse en su plenitud. Y eso es lo difícil, ¿cierto? Postergar
este ego que yo tengo generalmente que quiere manifestar, pucha, qué bacán que soy, sino que dejar que ella se manifieste y yo ocultarme detrás de ella. Y eso es el camino del Dao en el arte. Aprender a asimilar la ley de todas las cosas y desaparecer detrás de esa ley siendo un servidor de esa ley. Entonces, viajar produce una transformación natural. Sin que yo quiera, yo siempre uso también esta metáfora de Forrest Gump, ¿cierto? Todo el mundo ha visto esa película. Y es una metáfora un poco hippie, porque tiene que ver con los movimientos, qué sé yo, literarios norteamericanos, qué sé yo. Pero es bien interesante que a la medida en que él empieza a correr, ¿cierto? Y empieza a ver muchos paisajes, distintos colores, distintos climas, él empieza a crecer el pelo y se transforma después como una especie de gurú. Esa es la experiencia de la vida, la experiencia del paisaje, que aquí se hace deliberadamente. Deliberadamente se va a ciertos lugares connotados por su belleza, famosos por su energía, ¿cierto? Para producir un efecto sobre mí, un efecto transformador. Entonces, quien viaja sabe los efectos que el viaje tiene sobre la propia personalidad, sobre los propios puntos de vista, sobre la sensibilidad que va cambiando y se va transformando. Y aquí tenemos la experiencia de Bachó ya en Sendas de Oku. Dice, los meses, los días y los años que vagan en uno y otro sentido, recorriendo cientos de generaciones, son los viajeros de la eternidad. Y aquí entonces él magistralmente, ¿cierto?, asimila el tiempo al viaje. Los días, los meses, los años. Es como un viaje, un movimiento continuo. Aquellos que navegan en un barco que cruza los mares, o aquellos que conducen de las riendas de sus cabalgaduras a lo largo y ancho del mundo son, hasta que la edad les obliga a sucumbir, viajeros a tiempo completo, cuyo hogar es el propio viaje. Son muchos los ancianos de la antigüedad que murieron en el camino. No sé cuánto con exactitud, pero un día, de pronto, se despertó en mí este deseo irresistible de dejarme llevar por el viento como éste hace con las nubes. Entonces aquí tenemos la manifestación, ¿cierto?, de que decir, ¿qué pasó con Bachó? A los 40 le pasó esto, tuvo esta experiencia. ¿Cierto? Vio las nubes, violento, y dijo, yo también quiero ser arrastrado por el viento como una nube. ¿Cierto? Y empezó a caminar. La siguiente. Todo lo que veía me invitaba al viaje. Esa es la incitación. Distintos aspectos de la naturaleza, ¿cierto?, lo convocaban, le decían, ven, ¿cierto?, muévete. Tan poseído estaba por los dioses que no podía dominar mis pensamientos. Los espíritus del camino me hacían señas y no podía fijar mi mente ni ocuparme en nada. Remendé mis pantalones rotos, cambié las cintas a mi sombrero de paja y unté moca quemada en mis piernas para fortalecerlas. La idea de la luna en la isla de Matsushima llenaba todas mis horas. Entonces es muy interesante, ¿cierto?, esta preparación de él, este llamado, ¿cierto?, pero también todo esto que es práctico del que viaja, ¿cierto?, las cosas que hay que llevar, los remedios, todo lo que implica, ¿cierto?, el salir y quizás no volver. Que es lo que vamos a ver quizás, creo que en la próxima imagen. Este es el poema, el haiku que viene tercero después de esta descripción de su propia incentivo del viaje. En Japón, para los que han estado allá y para los que van a ir algún día, los japoneses suelen, ¿no es cierto?, despedirse de uno hasta que uno como que ya no se ve. Y es como un poco raro para uno que uno sienta. Entonces se ponen como en fila y te hacen, y no se va a ir. Y uno va como eternamente haciéndose hasta que ya, váyanse. Es muy divertido esa parte, pero bueno, aquí también los amigos de Bachó se ponen como en fila, lo van a despedir. Y le empiezan a hacer chao y él empieza a derretirse, a emocionarse y a arrepentirse de partir de viaje. Le pasa de todo, una experiencia estética total, ¿cierto? Y él escribe esto a raíz de eso. Dice, la primavera pasa, lloran los pájaros y son lágrimas los ojos de los peces. La siguiente. Y aquí empieza ya un tema que es muy japonés, que tiene que ver con el samurái
y que tiene que ver con una sensibilidad japonesa con respecto a usar la muerte como una especie de alerta que me hace intensificar y profundizar en el vivir el presente. Enfermo en el viaje, mis sueños siguen vagando por los campos secos. Y aquí entramos también de lleno en el problema de la traducción. Este es una traducción del siguiente, esto, otro. La primera frase, no sarashi wo, significa también resuelto a morir. Y también significa exponerse a la intemperie, que es fuerte, rudo, digamos. La persona que viaja, sobre todo el que va a viajar a Oku, un lugar lejano, peligroso, del que no se sabe mucho, sabe en su fuero interno, a no ser que sea muy ingenuo, el macho no lo era, de que puede perder la vida en el viaje. Y en esta primera frase él expresa su resolución, su fuerza interior de decir, aunque pueda perder la vida en el viaje, yo entro en la ruta y voy a esa experiencia. Y eso requiere de una sensibilidad, de un atreverse a saborear hasta las últimas consecuencias el presente. Porque si yo tengo conciencia de mi propia muerte, no pierdo el tiempo en vaguedades, sino que me instalo aquí. Y Bachoya en ese momento era budista. Y el budista, ¿cierto?, detiene los pensamientos de su mente, hace un esfuerzo de concentración de la atención en la meditación y en la vida cotidiana para estar realmente presente, aquí y ahora. Con esa conciencia, él dice, voy, aunque eso signifique quizás que no vuelva. Después dice, sopla en mi cuerpo el viento hasta el corazón. Kana es como una exclamación de un sentimiento. Y este sentimiento, en el caso del japonés, tiene que ver con este cuerpo inteligente que mencionamos al principio. El concepto de cuerpo que está usando ahí no es cualquier concepto de cuerpo. Es un concepto de cuerpo que yo he trabajado en otros poemas, es mi, y significa, haciendo un estudio con la filosofía china y otras cosas, significa un segundo cuerpo. Un cuerpo energético que ha sido formado en la medida en que yo he practicado un arte y tengo este cuerpo inteligente. Y en la teoría del arte y en el camino del arte, este cuerpo inteligente es el verdadero yo. Y es al mismo tiempo una sensibilidad. Es ese cuerpo que vibra, que es carne vibrante, sensible, el que está sintiendo la resolución. Y vibra, dice Kana. Y voy. Con mi miedo, con mi fuerza, con mi yo. Voy. Es el yo ausente, no es la personalidad, no es el sujeto. Es la presencia corporal del que ha trabajado su atención. Y está aquí, en este presente, abierto, agudizado a los sentidos, abierto al camino y a la transformación. Este poema es súper importante. Tiene además una larga tradición. Y viene, lo que hace Bacho es tomarlo y darlo vuelta para reafirmar este espíritu samurái, ¿cierto?, de la fortaleza interior, de estar preparado para la muerte. Si yo vivo el presente, y lo he vivido intenso y profundamente, el japonés es más profundo que intenso, el occidental es más intenso, no tengo nada pendiente, estoy resuelto. Entonces me puedo abrir a esa experiencia, le puedo decir, ya en este momento me toca, lo único que voy a echar de menos es poder no volver a disfrutar el aroma del cerezo, el cuclillo cuando canta en otoño, pero ya. Y eso es Moro no Ware, la nostalgia de lo que viví y que queda con un dulzor nostálgico, ¿cierto?, dentro de mi
cocoro dentro de mi corazón, sensible, profundo por la cantidad de experiencias que he acumulado al estar siempre presente en la existencia. Entonces, expresa una condición vital. Es una expresión de una condición vital de valentía y de presencia total, abierta en la vida. Yo después le puedo dejar el power y ustedes leen todo en detalle para que podamos avanzar. Y aquí tenemos una cronología de Bachot, que también ustedes pueden leer solitos después para que alcancemos a ver algunos poemas que son los importantes. Nació en Ueno y parte el viaje de sendas de Oku justamente en Ueno y recorre un gran territorio, 2000 kilómetros, y vuelve a su origen. Creo que la siguiente está. Ya, aquí están las crónicas, que ahora las tenemos completas en español. El primer diario se llama Recuerdos de un viaje de un demacrado saco de huesos. Crónica de viaje para morir en la pradera. Ahí está el no Sarashi. Esta idea de que la vamos a ver en algunos trozos acá, de que, claro, uno, sobre todo los que tienen esta idea de emprender el viaje, sale con toda esta idea romántica que todos los occidentales tenemos del viaje, pero el viaje es súper concreto y físicamente doloroso, sobre todo si voy a caminar. Sabemos en la actualidad que nosotros no somos caminantes, que el hombre fue caminante y que el caminar era una manera natural de movilizarse. Aquí no habían autos, quizás de vez en cuando él arrendó un caballo, pero caminar era la condición natural. Ahora nosotros caminamos muy poco, pero cuando caminamos empezamos a ver las dificultades, el cansancio, el sudor, el adelgazamiento que le ocurre a todo caminante que camina mucho, 5 horas al día, y la incomodidad de no dormir en la cama, de ser picado por mosquitos, de ruidos extraños que no reconozco en la noche, de tener que hacer mis necesidades en cualquier lugar y no en el lugar cómodo en el que estoy acostumbrado, de que a lo mejor no me puedo bañar todos los días. Todo eso es parte de la condición de este saco de huesos en el que me convierto cuando vuelvo del viaje. O sea, cuando vuelvo del viaje soy un saco de huesos. Entonces después viene este diario de mi mochila, es su segundo, después el más famoso, Sendas de Tierras Sondas, después escribe Diario de Saga, y finalmente un último texto que no tiene nombre, que es un viaje que hace hacia Nagoya, Ueno, Otsu y Kioto. Cambio a la siguiente forma. Aquí tenemos la idea importante del vagabundear, porque en general cuando Bachot parte siempre va hacia, no puedo partir sin partirme, primera cosa, que dejo, hacia dónde voy. Y por otro lado, hay ciertos objetivos, ciertos anhelos, que a veces no se cumplen en el tiempo, necesito más o menos tiempo. Visitar, qué sé yo, un lugar donde algún otro poeta estuvo, en el caso de Yoshino, por ejemplo, que es un lugar al que todavía se va, donde los cerezos florecen de una manera extraordinaria, y era el lugar favorito de Saigyo, el poeta que de alguna manera Bachot sigue. Entonces vamos a ver que él, claro, va allá esperando inspirarse como Saigyo, y no ocurre. Y él lo dice, o sea, qué fracaso. Voy allá y no me ocurre la inspiración. Entonces, efectivamente voy con unas metas, pero no es como esta cosa así militar de voy cumpliendo las metas, que es lo clásico que nosotros siempre tenemos además, incluso cuando iniciamos el camino budista, que fue la primera gran lección de mi maestro Matsunami-san, ¿cierto? Que me queda mirando un día y me dice, ¿tú crees? Me dice que el nirvana es un lugar donde vas a llegar. Yo, pero obvio. Yo soy súper ordenada, medito, no sé qué, allá voy. Al nirvana. 20 años más, allá estaré. No. Me dice, siempre hay más. Y más. Y más. Y ahí fue una experiencia estética de el estertor así. Se abrió un mundo desconocido y yo dije, chuta, qué ciega, ¿no? Qué ciega.
la meta, el objetivo, los cumplimientos, el deber. Vamos, Occidente. Ah, no, aquí no. Vagabundear, ocio, suelto, todo deseo, intención, personal, subjetivo, para ponerme al servicio del Tao, que se puede expresar a través de mí. O no expresar, como le pasó a Bacho también. No pasó nada. Vagabundear es gozoso, pero no exento de riesgos y quebrantos. Y aquí tenemos un mapa del camino de sendas de Oku. Edo, actual Tokio, Nikko, Sugagawa, Fukushima, y así, caminando, caminando, caminando. El texto es de los primeros 6 meses del viaje. El viaje duró 2 años. No sabemos por qué, paró de escribir. Quizás la profundidad de las experiencias, ¿cierto?, lo hicieron como le pasó también a Rimbaud, que destrozó su cuerpo caminando, otro gran caminante poeta, que en los últimos años se dedicó, dicen, a un montón de otras cosas, entre otras traficar, y nunca más escribió. La intensidad de la experiencia, ¿cierto?, silencia también la creación a veces. La siguiente. Y aquí tenemos la parte ruda del viaje. Mis pies desollados me obligan, más que a caminar, a arrastrarme. Lo que trajo a mi mente los sufrimientos de Siguió cuando recorría la orilla del río Danube. Luego arrendé un caballo, recordé al famoso monje al que su montura ridiculizó haciéndole volar en un foso de una sacudida. Diario de mi mochila. Aquí hay 2 elementos también importantes, aparte de la rudeza del viaje, que a veces árnica para las rodillas, por ejemplo, antiinflamatorio, analgésico, de lo que uno necesita para caminar, es esta manera de crear que siempre cita y está en contacto con los maestros anteriores. Este recuerdo, evocación, que se cita al maestro. Y Bachó va a decir, no copies a los antiguos, busca lo que ellos buscaron. Y eso es una gran lección de Bachó. Me acuerdo y soy su hermano, su discípulo, porque somos compañeros de la misma verdad, de la misma búsqueda. Dice después, durante los 3 días que pasé en Yoshino, este lugar de los cerezos, tuve la oportunidad de contemplar los cerezos en flor a horas distintas, un poco antes del amanecer, al final de la tarde o después de la medianoche, cuando la luna comienza a palidecer en el cielo. Sobrecogido y llevado a un estado de melancolía por lo que veía, fui incapaz de componer ni un solo poema, teniendo fuerzas únicamente para recordar famosos poemas de Sotsuko, Saigyo, Teichitsu y otros. Siendo el propósito original de mi viaje escribir acerca de estos cerezos en flor, debo confesar que desde este punto de vista fue un completo fracaso. O sea, ahí está el objetivo no cumplido, ¿cierto? Pero ¿qué le pasó? Igual tuvo esta gran experiencia de los cerezos en flor, que lo llevó a este estado de melancolía, ¿cierto?, que es la impermanencia de la existencia. Ese concepto budista, ¿cierto?, de cuando uno comprende que mi propia vida también es así de impermanente. Y la comprendo cuando veo el proceso de transformación de la naturaleza. Porque las flores del cerezo son extremadamente bellas y duran muy poco, porque en esa época hay viento y se forman grandes lluvias de pétalos, es una cosa muy bella. A veces uno se puede meter a la web y puede ver estas lluvias de pétalos que están grabadas por algunas personas. Y ese sentimiento de, a pesar de que la vida es efímera, yo valientemente la reafirmo y quiero que mi vida sea tan bella como la flor, es parte del espíritu importante japonés. Todo lo que hago es un gesto que expresa esta misma belleza de la naturaleza. Pero no es
solo el preciosismo, a pesar de que uno siempre lo reconoce, pero no es solo el preciosismo, sino que cuando yo estoy en un estado interior de concentración y de vacío, todo lo que existe en el mundo es bello, porque yo soy capaz de conectarme con eso. Y hay un poema que no sé de memoria, pero es la siguiente idea. Cuando ya el haiku se puso un poco más como cotidiano, hay un poeta que escribió: una vaca hizo su excremento y veo como el humo que emana del excremento se mezcla con la niebla de la mañana. Y no dice hay que ser muy bueno. Entonces esa experiencia de un instante es el asombro de esa belleza que también está ahí. Dos vapores de distinto origen que danzan. Es muy bello ese haiku. Y expresa que la belleza no está solamente en el preciosismo, sino que está en el ojo que mira y que se conecta en ese instante. Ya. Y aquí tenemos algunas descripciones de Oku, vamos a pasar. Y aquí tenemos a Saigyo, el gran poeta de los cerezos, al que de alguna manera sigue o del que Bachó se siente discípulo, y que inaugura de alguna manera esta tradición de la cual Bachó es como la cúlmine de alguna manera, que se llama Genro, el peregrino, pero no cualquier peregrino. Es verdad que él es budista en ese momento, sino que es la idea de Suki no Tonseisha. Es un peregrino poeta. Suki significa gozo, significa lo estético, ¿cierto? La experiencia de la belleza. Aquí el amor verdadero es la belleza. Y ya sabemos que no es el preciosismo la belleza, sino que el instante en que tú y yo estamos ahí y nos conectamos. Sea el excremento, sea la pálida luna de otoño, porque yo estoy para ti y tú estás para mí. Hay mucha poesía donde dice: mientras la luna y yo no podemos dejar de mirarnos. Ahí hay una conexión, son dos sujetos que están por un sentimiento unidos. Entonces, deja al mundo el Tonseicha y la experiencia secular para lanzarse una vida religiosa itinerante y desabrigada, la intemperie. Esto para exponerse al mundo, a la temperatura, a las condiciones, qué sé yo, de la época histórica, etc. Es un monje poeta que tiene una larga tradición que empieza con Kamo no Chomei y termina en Bachó. Entonces, que es el que más conocemos en general. El siguiente. Y aquí tenemos el famoso poema de Bachó que no podemos dejar de mencionarlo, porque el que todo el mundo comenta, porque tiene una bella, no me acuerdo si eso mismo, que es este chas, el sonido del agua, que es la forma en que lo traduce Octavio Paz. El haiku está lleno de estos sonidos, de palabras, sonidos. Y es muy divertido porque efectivamente, una vez que tuve una conversación con una japonesa amiga, y me decía: oye, ¿y tú cómo haces el ruido para apagar la tele? Y yo nunca había pensado eso. Sí, chuc. ¿Y tú? Puchi. Y estuvimos mucho rato haciendo ruidos de distintas cosas, que en realidad yo como que no había tomado conciencia de que efectivamente hay muchas cosas que nosotros hacemos con ruido. Ellos lo tienen muy consciente y los haikus están llenos de estos ruidos, así que evocan cosas. Aquí el sonido del agua, ¿cierto? Que suena cuando la rana se tira. Un viejo estanque, se zambulle la rana, ruido de agua. En realidad es chas, chas, lo que está puesto ahí en escritura. ¿Ya? Siguiente. Y aquí enseñanzas de Bachó, la primera ya la dije. Los versos que algunos componen están excesivamente elaborados y pierden la naturalidad que procede del corazón, de Kokoro. Entonces, la sencillez era uno de sus dogmas, por decirlo así, o sea, tratar de ser limpio, sencillo, natural.
Dice el verdadero hokku no debe ser una amalgama de diversas cosas, sino oro batido. El valor de la poesía es corregir las palabras ordinarias. Nunca debemos tratar las cosas descuidadamente. Los pensamientos que existen en mi corazón sobre la belleza de las cosas de cada estación son tan numerosos como las arenas de una playa. Cuando estos pensamientos, que en realidad es el concepto I, que es esta imagen emotiva, son numerosos, yo puedo llegar a decir que he vivido estéticamente la vida, que he gozado de la belleza y me puedo ir tranquilo. La siguiente. Aprende de los pinos, aprende de los bambúes, aprender quiere decir unirse a las cosas y sentir su íntima naturaleza, esta idea de conexión. Si quiero pintar un bambú, tengo que ser un bambú. ¿Y eso cómo lo logro? A través de la percepción, vaciándome de todo contenido personal para sentir cómo me mece el viento cuando el bambú es mecido. Es una vibración, es la vibración de la carne, la sensación. Entonces aquí, en la creación del haiku, el sujeto se funde con el objeto en la unidad de la sensación. Y esto es muy importante porque yo creo que en general nosotros, como no tenemos práctica, no entendemos muy bien lo que es la sensación, porque tenemos muchas sensaciones pero efímeras y no les damos la importancia que el pueblo japonés le da. La sensación, que es, por ejemplo, frío, calor, escalofrío, y que tiene un correlato en la emoción, que es piel, en el fondo, la carne vibrando, es la puerta de entrada para desarrollar la atención. Digamos que la sensación es la energía más burda que va siendo afinada para transformarse en atención, que es una vibración sutil de percepción-emoción, es un tipo de conciencia. Entonces, cuando el japonés habla de sensación, está hablando de este cuerpo inteligente, que voy a dar una metáfora porque yo no soy fanática de las artes marciales, todo el mundo sabe. Vean Marco Polo, que ahí sale un personaje que hace muy bien este taoísta de las artes marciales. Le quemaron los ojos, por lo tanto no tiene la habilidad de ver. Por lo tanto, ¿con qué ve? Con la sensación. Es una aguda percepción sensorial, que no es gratis, es 1000 veces repetido el trabajo para adquirirla. Y por eso se llama 100 ojos. No tiene esto, pero tiene ojos en todo el cuerpo. Su sensación, siente al oponente, donde esté. Entonces hay una escena muy bella, que está en la segunda temporada. Perdón, sí, déjenme gozar un rato. Donde él está practicando Chikun en el dojo, solo, y llega una mujer que también es una... No se sabe muy bien si ella fue discípula de él, pero es también una persona de artes marciales, muy sutilmente, casi no camina, vuela, y lo ve practicando, ¿cierto? Y se emociona y en silencio llora, y cae una lágrima. Entonces se filma eso y cae la lágrima, y este que está de espaldas hacia ella percibe el caer de la lágrima en el piso. Un oído muy agudo es la forma de decir metafóricamente la inteligencia corporal. Ya no miro con los ojos, escucho. Yo no veo el Dao, lo escucho, dicen los taoístas. Entonces la adquisición de esta capacidad perceptiva es la transformación del ojo, que está en occidental, en oído. Una aguda sutileza. Entonces él escucha, en el fondo siente con su cuerpo este caer de la lágrima, se mueve, ¿cierto? Va directamente hacia donde cayó, o sea, sabe dónde cayó la lágrima, se agacha, ¿cierto? Y la toca. Perfecto.
Eso es. Porque a nosotros de repente le cuesta a uno comprender qué es esto. Es esa posibilidad de que un sujeto entrenado, mediante un método, logre desarrollar esta agudeza absoluta de la percepción. Eso es Suki no Tonseiya. Es, en realidad, alguien muy refinado. Una joya. Producto de un entrenamiento. No es que nació joya. Todos somos potencialmente una joya. Lo que necesitamos es entrenamiento. Entonces, el poeta no trata de comunicar la personalidad, que es como tosca en realidad en comparación a esta verdadera joya que soy. Y a través del haiku, ¿cierto?, expresa esta sensación sublimada y depurada. Y así, ¿cierto?, podemos entrar en el mundo de la creación cuando somos completamente sinceros y humildes ante la naturaleza. Ya, el siguiente. Y aquí cerramos con alguna poesía de Bachó. En la noche sin estrellas me guía el corazón. Bellísimo. Es el correlato de lo que acabo de decir de 100 ojos. No necesito las estrellas, me guía esta agudeza, esta sutileza perceptiva. La siguiente. Y aquí, bueno, las nociones japonesas ligadas al budismo en relación con este camino de Bachó, la noción de desapego, lo que yo llamo también deshacimiento. El camino del arte me produce una especie de depuración de todos los remilgos, de todos los puntos de vista, de todo lo que está de más. Y ahí adquiero, ¿cierto?, el movimiento justo, la palabra justa, que viene de un trasfondo de silencio y serenidad, de un centro, Hari. El centro donde está la inteligencia corporal, que es este. Con este se lucha, con este se crea, no con este, que nosotros pensamos. Pero cuando este y este están unidos y se ponen al servicio de este, aparece esta otra inteligencia, que es una inteligencia adquirida porque nuestra civilización produce un sujeto. Cuando nacemos tenemos esos tres centros unidos y la civilización me hace perderlos. El trabajo espiritual sino-japonés es la recuperación de la mente original, que es esta unión de los tres centros. Y para eso es el desapego, la belleza, y existe una manera estética de relacionarse con los objetos, que son los sentidos y las emociones. El espíritu poético es el espíritu que empuja a alguien a seguir las vías del universo y a convertirse en amigo de los sucesos de las estaciones. Esa es la marca de pureza del gran arte. Asistir callados a la transformación del mundo y saber que el mundo no es siempre igual. Y no puedo decir ayer vi la luna, porque la luna de hoy está ahora aquí ante mí. Entonces vivo de instante en instante tratando de que mi presencia sea el testigo de ese instante. Ese es el camino budista. Ese es el camino del Suki no Tonseiya. El permanente sabor que tiene la vida si yo estoy presente, siempre. ¿Ya? A ver si un poquito más para avanzar en un poema. Este poema que terminamos, que puedan almorzar, que es una delicia de poema. Perdonen que aquí está en la traducción literal. ¿Ya? Y arriba está la traducción general que generalmente se hace. Entonces dice, las gotas de agua recorren los árboles hasta abajo. Esta es una metáfora que se usa mucho también en publicidad en la actualidad, pero cambiemos el árbol por la mujer. La mujer con poca ropa, calor, quien piña, spray, lo que sea, ¿cierto? Y a la mujer le cae una gota por la piel. ¿Sí? Pero aquí está
en lo que el mundo japonés ama, siglo XVII, el árbol. Harasume, lluvia de primavera. Ese concepto ya, para Bachó, es profundo, porque él tiene hartas harasumes en este cuerpo inteligente. Harasume es un montón de sabores, pero él está en este harasume, ahora, con esa profundidad de su cuerpo inteligente. Y en ese instante, la escena, es testigo de una gota que va descendiendo por la textura de un tronco. Y él está ahí, en ese tiempo, sintiendo el transcurso de la gota. Eso es iluminación. En ese momento hay conexión. En ese momento hay sabor, experiencia estética, profundidad. Y en ese momento soy un ser humano. Solo en ese momento, cuando estoy ahí. ¿Y qué dice? Kana. Esta emoción, ¿cierto? La sombra. La cosa me tocó y yo estoy aquí. Y así, ¿cierto? Me voy haciendo profundo. ¿Qué tenía mi maestro Matsunabe que yo lo sentía entrar? Y era como un bloque de piedra que entraba, que me llegaba a poner nerviosa. Entonces yo ya, ese tipo pesa 200 kilos, ¿no? Era su peso ontológico, como digo. Kana. En su cuerpo. Una densidad corporal que está en este centro, con peso, habitando. Muchos momentos de testificación, donde yo estoy ahí. Y dice, la gota va cayendo. Silencio mental. Serenidad de corazón, distensión corporal. Y acompaño eso, y eso me trae esta emoción, este sabor. Y de ahí comprendo que algún día no voy a estar. El toque de la muerte. Y reafirmo la vida. Voy. Tsukino Tonsei. El que decide vivir estéticamente aún sabiendo que va a morir. Inicio la sesión de preguntas. ¿Que alguien quiera consultar, por favor? Exactamente, qué buen alcance. O algún comentario, alguna sugerencia, un poco el compartir qué les ha parecido esta experiencia, que es bastante particular. Yo del tiempo que llevo acá no había visto una experiencia como tan completa. ¿Alguien que quiera compartir algo que le ha parecido este evento? Bueno, dentro de todo esto yo, esta muestra de este poeta que yo realmente estoy adentrándome al conocimiento de la cultura japonesa, no lo conozco mucho, me hace clic, no sé, el tema del tiempo y del espíritu. Aquí no se habla del espíritu, pero como el cuerpo inteligente es totalmente, creo yo, diferente al concepto que nosotros tenemos de espíritu, que es mucho más etéreo y que el cuerpo es un peso, no tiene conciencia. El otro es el tiempo, que para los griegos parece que era el cíclico, el eterno retorno. Para el cristianismo es como una creación y después termina, ¿no es cierto?, en el apocalipsis, o termina, ¿no es cierto?, en el encuentro con Dios. Pero aquí parece que como que no termina, como que no es ni lineal, no es un tiempo así como con principio y fin, ni redondo, pareciera que no tiene fin. Son como dudas que tengo. La primera es bastante compleja, digamos.
El budismo al cual adhería Bachó no reflexiona respecto al tema de este alma, que nosotros llamamos en el cristianismo, el catolicismo, sino que se centra más bien en encontrar un camino para superar la condición que considera originaria de la existencia, que es el dolor. Ese es como el inicio del camino budista. Y haciendo una pregunta de por qué sufrimos. Entonces, si nosotros lo ponemos en el contexto de la estética, nuestro gusto siempre es me gusta, no me gusta. Rechazo, acepto. Y en ese rechazar, aceptar, hay siempre sufrimiento, dice el budismo. A pesar de que esté gozando, siempre el gozo, o sea, no gozando, teniendo placer, el gozo es otra cosa, siempre la mente que se mete ahí, y la mente es nuestro problema, va a decir, oye, pero podría pasarlo un poquito mejor. O se queda pegada y dice, oye, ojalá que se repita otra vez este placer que tuve. Entonces, la mente me condiciona mi existencia y me separa de la vida. Ese es un elemento muy importante. Si yo no observo mi mente y no sé sus condiciones, no puedo acceder a nada más que no sea la mente. Entonces, el budismo se puede considerar casi como el estudio de la mente, la observación profunda de la mente, que es kokoro, es cerebro y corazón. Y entre medio tenemos el cuerpo, que es real y que es el que sufre, el que se duele, el que transpira, el que sufre las condiciones del sufrimiento. Entonces, ¿por dónde empiezo? Empiezo por lo más real y que es el que se sufre, el cuerpo. Y a ese cuerpo lo llevo a una condición de neutralidad, donde el sujeto alcanza un estado más allá del me gusta o no me gusta, para poder ver ampliamente, y ver ampliamente es escuchar. No acepto el rechazo, sino que miro sin condicionamiento, y así puedo ver la ley de la vida, y comprenderla, asimilarla, y considerarme parte de esa ley. Entonces, hay una metáfora que a mí me gusta mucho, que es de Joseph Campbell, uno de mis gurús, que dice, nosotros no sabemos que tenemos una joya, o que somos una joya, porque nuestra mente es igual que un lago movido por el viento de las circunstancias, porque aquello que también nos puede salvar y lanzarnos al infinito, que son la multiplicidad de la vida, también nos condiciona y nos deja agarrados a la Matrix. Entonces, dice, hay que aquietar la mente. Y el budismo es una técnica que tiene 8 huellas, 8 pasos, que son simultáneos, para acceder a un estado de una mente quieta. Entonces, toda la práctica está enfocada a silenciar, vaciar la mente, para poder tener esta percepción aguda que está ligada al cuerpo inteligente. La meditación y el caminar constante, que son métodos, me permite poner a la mente en el tiempo del cuerpo y así producir una unidad. Insisto que cuando digo mente estoy hablando del cerebro y del corazón al mismo tiempo. Cuando yo aprendo a aquietar la mente, empiezo a tener experiencias de un estado de conexión conmigo mismo, conmigo misma. Y empiezo a saber quién soy. No lo que creo que soy, lo que imagino, lo que me gustaría, sino que quién soy realmente como sujeto. Al mirarlo, este sujeto empieza a perder fuerza. Y yo empiezo a profundizar en la experiencia. Entonces primero, cuando se aquieta el lago, se aquieta la mente, y yo tengo la experiencia de serenidad, quietud, la realidad se refleja en mi mente. De ahí tengo la experiencia de estética más allá del me gusta, no me gusta. La simple observación de la realidad. Eso es lo que intenta hacer el haiku. Las flores son rojas y el agua es azul.
No, qué linda el agua azul que me promete. Eso es puro sujeto. Descripción de un instante. Pero hay algo más, como decía Matsunami. No es solo eso. La mente tiene capas. Entonces tú puedes profundizar en la misma meditación hasta que no solamente se refleja la realidad, sino que la mente se empieza a hacer cristalina. Y tú puedes ver el fondo del lago. Y Campbell dice, en el fondo del lago hay una joya. Y esa joya eres tú. ¿Podemos decir quizás que esa joya es el espíritu? No lo sabemos. ¿Para qué vamos a perder el tiempo en eso? Lo que sí es importante es que cuando se aquieta la mente, la experiencia de Dios es posible. Eso es lo importante para los que son católicos también. Que el budismo no es una religión que lucha contra el catolicismo. El budismo es una práctica que se convirtió en algunos momentos, y que todavía lo es, en religión. Pero básicamente fue una práctica para entender el condicionamiento humano y para producir la liberación de ese condicionamiento. Después conversamos, cuando te liberes, porque nuestra conversación va a ser silencio seguramente, porque vamos a comprender. Esa es una posible respuesta a la primera pregunta. Y la segunda era el tema del tiempo. Todo se mueve. Yo me muevo siempre. Mis células se mueven, el mundo se mueve. Y el tiempo no es un concepto, el tiempo es una realidad. Y uniendo eso con la primera pregunta, lo importante es sentir el tiempo. El tiempo que compartimos, el tiempo en que las cosas están ahí y yo soy el testigo como esta gota que cae. Ahí el tiempo es real. Los japoneses en ese sentido se dice que son más concretos, menos conceptuales, pero mucho más sensuales. En el buen sentido de la palabra, porque cuando uno es sensual entiende como otra cosa. Están en la vida sintiendo la vida. Eso fue la tradición clásica, no sé qué pasará ahora. Pero las artes tradicionales tienen detrás eso. Alguien que está saboreando a través de estas prácticas en instante. Es muy distinto tomar agua y tragarla que sentir el sabor del agua sobre la lengua y acompañar el agua que va cayendo por el interior de la garganta. Es otra realidad. Entonces, así como yo como inconscientemente y mecánicamente, y yo puedo echarme un bocado en la boca y estar presente. Y la vida es radicalmente distinta y estamos los dos en la misma mesa. Pero yo estoy y tú no estás. Esa es la diferencia. ¿Qué importa el tiempo? Lo que importa es que estés. Eso te diría un budista. No hay nada más importante que eso, que la práctica. Gracias por venir.